porque tenía problemas. ¿Tú eres? Laura Villarreal. Sí. Gracias, profe. Por ejemplo, en el caso de este muchacho Díaz Ferranz, no le creo ni papa. Tengo que ver la excusa. Efectivamente no son Profe, excusa, se la mandé al WhatsApp. Ahí está el sino documento de la prueba. una incapacidad médica. Porque, bueno, y ustedes saben que el hombre tiene dificultades para Levantar. levantarse temprano, exacto. Entonces, fíjate tú, esta excusa es, primero no es una incapacidad médica, sino un informe de laboratorio. Y tiene fecha 29 de enero. Ajá, ¿qué pasó con el resto de días de este año que hemos dado 4 clases y tiene 4 fallas? Ya ustedes conocen por qué con este personaje que es un poquito más estricto. No es una incapacidad médica, dígale que me traiga una incapacidad médica. Bueno, en clase pasada trabajamos, ya vimos las circunstancias de calificación del hurto y de agravación, ¿verdad? Sí, profe, ya la dimos. Quedamos pendientes con la diferencia entre hurto agravado por la confianza y el delito de abuso de confianza. Este es uno de los primeros retos o de las primeras preguntas, problemas que hay en torno a estos dos tipos penales, hurto y abuso de confianza. Porque se parecen mucho. El hurto agravado por razones de confianza lo encontramos tipificado en el numeral 2 del artículo 241 del Código Penal colombiano. Dice que la pena se aumentará cuando se cometa en razón de confianza. Quiero destacar algo, cuando el hurto se comete incurso de la causal de confianza, no existe una relación jurídica entre el autor y la cosa. No existe una relación jurídica entre el autor y la cosa. Tampoco existe una relación de disposición física sobre la cosa o de guarda jurídica. O de guarda material sobre la cosa. Tampoco existe una esfera de control. La esfera de control siempre va a ser en cabeza del sujeto pasivo, porque estamos en el tipo penal de hurto. Ejemplos clásicos del hurto prevalido de la confianza pueden ser el vigilante del establecimiento de comercio olímpica, que se apodera de una prenda de vestir.
Les pregunto, ¿el vigilante tiene guarda jurídica o guarda material sobre las cosas? No, porque las cosas le pertenecen a Olímpica. El vigilante tiene contacto estrecho con las cosas en relación con la confianza que ya se le tiene, ¿verdad? Al vigilante se le permite estar en la puerta en virtud de una relación de confianza. El profesor me acaba de decir que se le fue la luz. No creo que se demore. Hasta 6. Llega rapidito. Y yo me pongo a pensar, y Cristian siempre es el primero que habla cuando dicen algo. Sí, ¿cuál es la envidia, bobo? Ay, déjelo que esté pendiente. Dime. Hola, Infante. Ah, María Teresa, ¿cuál es el saboteo? Mira que el apartamento, allá el edificio del profesor tiene que tener planta, eso no se demora en prenderla. Ese Guzmán.
Aló. Aló. Ya, profe, ya se lo escucho. Hola, profe. Aquí estamos. Vale, gracias. Es que se fue la luz aquí en el edificio donde yo vivo por un trabajo que están haciendo. Entonces la planta eléctrica no está funcionando por el día de hoy. Pero es algo aquí local del conjunto donde yo vivo. Entonces por eso aquí hay planta en todo el conjunto, inmediatamente se va la luz, o sea que yo no tengo ese problema aquí es donde estoy. Entonces, mientras me conectaba en el teléfono y solucionaba aquí la situación. Entonces quedamos entonces en la diferencia entre abuso de confianza y el delito de hurto prevalido de confianza. Entonces les citaba como ejemplo la hipótesis del vigilante, la hipótesis también de la empleada que colabora con los servicios de aseo en nuestras casas, por ejemplo. La empleada ve el papayazo del computador que está cerquita y el día que se va, se lo lleva. Se lo lleva, ¿verdad? Esta persona no tiene una relación jurídica con relación a la cosa. Le pregunto, ¿la empleada tiene algún deber de guarda o de protección sobre la cosa? Ninguno. Cosa diferente ocurre con el delito de abuso de confianza. Y aquí nos trasladamos inmediatamente al artículo, a ver, se me escapa el artículo, no lo tengo aquí en mi mano. ¿Quién me colabora con la lectura? 249, profe. 249 del Código Penal. Tipo penal de abuso de confianza. A ver, ¿quién me colabora con la lectura? Dice, el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 1 a 2 años y multa hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no hubiera apropiación, sino uso indebido de la cosa con perjuicio de terceros, la pena se reducirá en la mitad. Lo primero que quiero destacar es que tanto el hurto calificado como el hurto agravado son tipos penales de investigación oficiosa. Mientras que el tipo penal de abuso de confianza es un tipo penal querellable. Es un tipo penal querellable. A ustedes, a estas alturas, identifican claramente la diferencia entre un tipo penal de investigación oficiosa y un tipo penal querellable, ¿cierto? ¿O alguien tiene dudas sobre esa diferencia? No, profe, ninguno. Bueno, seguimos. Vamos a las características del tipo penal de abuso de confianza. Yo diría que son las mismas características del tipo penal de hurto. Son las mismas características, con la única diferencia que este no es un tipo penal básico o fundamental, sino que este es un tipo penal autónomo. Pero del resto, todas son idénticas. Bueno, este no es un tipo penal simple, sino complejo, prevé dos verbos rectores que son apropiarse y usar de manera indebida. Por eso es un tipo penal compuesto o alternativo, ¿verdad? Se puede realizar a través de las dos vías, bien mediante el uso indebido o bien mediante la apropiación o apoderamiento. Pero del resto, todas las demás características según su contenido,
según el sujeto activo y según el bien jurídico, son idénticas a las que trabajamos en el tipo penal de hurto. Entonces, vamos a la estructura del tipo penal. Bueno, antes de hablar de la estructura y de sus elementos en la tipicidad objetiva y en la tipicidad subjetiva, vamos a establecer esa diferencia que veníamos trabajando con el delito de hurto agravado por la confianza. María Tere, colabórame nuevamente con la lectura. Descalzo, perdón. Aquí, profe, con la del tipo penal de abuso de confianza o el Sí. del hurto agravado por la confianza. No, abuso de confianza. Dice, Ojo, atención, léelo despacito. el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 1 a 2 años y multa hasta de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no hubiere apropiación, sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad. Es decir, que este tipo penal prevé dos modalidades, ¿verdad? Que es el de apropiación indebida y el de uso indebido. Ubiquémonos en la primera modalidad, que es de la apropiación indebida. Salte a la vista una diferencia clara y que ya la hemos venido mencionando. Y es que en el abuso de confianza, el sujeto activo sí tiene una relación jurídica y material sobre la cosa. Que ostenta en virtud de un título no traslativo de dominio. ¿Qué se entiende por título no traslativo de dominio? Cualquier acto, es cualquier acto jurídico que implica entrega de la cosa sin que haya transferencia de dominio. A ver, les pongo ejemplos de títulos no traslativos de dominio. El contrato arriendo, ¿cierto? El contrato arriendo, pensemos obviamente de cosa mueble, no de una casa, el contrato arriendo de un taxi. Yo le entrego a Prestan un taxi para que lo trabaje los fines de semana y él a cambio me paga una tarifa. Se lo entrego en virtud de un contrato arriendo. En el contrato arriendo yo le entrego la cosa mueble voluntariamente, pero no se la entrego en virtud de la confianza, sino en virtud de ese contrato de arriendo que es un título no traslativo de dominio. ¿Por qué le agrego el adjetivo no traslativo de dominio? ¿Por qué? Porque vencido el contrato, Prestan me tiene que devolver el carro o restituir el carro, ¿sí o no? ¿Queda claro? Así es, profesor. Otro ejemplo de título no traslativo de dominio, el contrato de comodato o préstamo de uso. Piense que yo le entrego el taxi, pero se lo entrego sin tarifa para que lo trabaje. Eso es un contrato de comodato. Se lo entrego de manera gratuita. Pero el taxi es de Prestan. No, es obvio que no es de Prestan, no le pertenece a Prestan.
Él tiene la tenencia jurídica, tiene la guarda jurídica y tiene la guarda material sobre el taxi. En virtud de un título no traslativo de dominio, que puede ser el comodato o puede ser el arrendamiento, pero no tiene el derecho de propiedad de que trata en el artículo 669 del Código Civil. Porque él lo puede vender, no lo puede vender. Él puede usarlo y puede percibir los frutos de la cosa en virtud de un arrendamiento o en virtud de un comodato, pero no puede disponer jurídicamente del taxi. No puede decir, no, es que yo hoy me antojé de venderlo. No lo puede vender. Porque no tiene yo no le he transferido ese derecho. Otro ejemplo de título no traslativo de dominio. Piénsese en los contratos de prenda con tenencia. Prenda con tenencia. Usted va a compraventas E. Jiménez y Asociados y dice, vengo a traer en prenda esta cadena. Como es con tenencia del acreedor, usted se la tiene que entregar, pero hay unas condiciones. Y piénsese usted que E. Jiménez y Asociados vende la cadena. Antes de que se cumplan las condiciones. Estaría sin duda alguna cometiendo tipo penal de abuso de confianza. Porque usted le ha entregado la cosa mueble en virtud de un título no traslativo de dominio, que es que un contrato de prenda con tenencia. Un contrato de prenda con tenencia. El título no traslativo de dominio, repito, implica que el sujeto pasivo de la conducta punible, porque aquí ya lo vamos aterrizando a la conducta punible, entrega la cosa de manera voluntaria al autor, pero no lo entrega porque sí, sino porque entre ambos media un contrato que puede ser de arriendo, puede ser de comodato, puede ser de prenda con tenencia, puede ser de mandato, como sucede entre el abogado y su cliente. Prestan ahora, no es conductor de taxi, es un prestigioso abogado. Y yo soy su cliente y yo le doy poder a Prestan para que Prestan cobre judicialmente una letra de cambio ante los jueces ordinarios. Yo le he entregado un poder en virtud de un contrato de mandato y él actúa como abogado. Y resulta que yo, hey, Prestan, te pagaron la letra. Hey, Prestan, te pagaron y Prestan nada, se queda callado. No, no me han pagado, no me han pagado. Y resulta que ayer le pagaron a Camilo. Fíjate tú, el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que hubiese recibido mediante confianza o un título no traslativo de dominio. A ver, repítemelo como dice Escalzo. El profe dice, el que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Hasta ahí. Que se le haya confiado o entregado. En una ocasión un estudiante me preguntaba, profe, pero bueno, en el caso del poder, el abogado, el cliente no le entrega nada al autor. En el caso concreto que les estoy poniendo, Luis Eduardo no le ha entregado nada a Camilo, pero mediante el poder sí le confié la facultad de que cobrara en mi nombre y representación. Y si yo le confío esa
esa facultad mediante un título no traslativo de dominio, que es un contrato de mandato, él está en el deber de entregarme la cosa cuando se cumplan las condiciones. Amigo, el delito de los abogados con relación a su cliente siempre será abuso de confianza. Si yo como abogado recibo poder para cobrar dineros y me apropio de esos dineros, siempre será tipo penal de abuso de confianza. El delito de los administradores de una empresa, el delito del administrador de la empresa. El administrador tiene un contrato de trabajo y en virtud de ese contrato de trabajo recibe bienes de la empresa para que los administre. Cuando se apropia de ellos, comete tipo penal de abuso de confianza. No se dejen engañar por las hipótesis, por las cascaritas. Siempre que el abogado se apropia de los bienes de su cliente, si son cosas muebles, amigo, y actuó mediante poder, el delito es abuso de confianza. Siempre que en una empresa un administrador de hecho o un administrador de derecho se apropia de cosas muebles ajenas que pertenezca a la empresa y que se le haya confiado o entregado al gerente en virtud de su contrato de trabajo, mis queridos, estamos enfrente de un delito de abuso de confianza. Fíjate tú que en esta modalidad que estamos trabajando, el autor en provecho suyo o de un tercero se apropia de cosas muebles ajenas que se le ha entregado o confiado. Ojo a las dos hipótesis. Entregado o confiado mediante un título no traslativo de dominio. La segunda hipótesis no implica apropiación, sino uso indebido. Y aplica al caso exacto del taxi. Piénsese que el taxi lo tenía que devolver a las 6 de la tarde del viernes y se quedó con él todo el fin de semana. Y luego lo devuelve. Estamos frente a un tipo penal doloso. No admite en la ley ni modalidad culposa ni modalidad preterintencional. Les hago otra pregunta. El provecho de que trata el abuso de confianza, ¿es un elemento del tipo objetivo o es un elemento del tipo subjetivo? Subjetivo. Objetivo, profe. Me están contestando por lo que han aprendido, sobre todo en el tipo penal anterior. Vuelvan y léanlo y compárenlo con el delito de hurto. Comparen la redacción típica. Léanlo en 2 minutos y comparen la redacción típica. Ya lo revisaron. Sí, profe, objetivo. ¿Por qué? Tipicidad objetiva. Porque para la consumación del tipo se necesita que se haya efectivizado el provecho. Al contrario del hurto agravado del hurto. Que no, que el provecho era un ingrediente subjetivo. Aquí en este caso sí se necesita que se haya efectivizado ese provecho para que se configure el tipo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué tipo de ingrediente sería aquí? ¿Normativo o descriptivo?
Descriptivo. María. Descriptivo. Sería un ingrediente descriptivo, pero fíjense ustedes que no puede uno contestar a la ligera, ¿verdad? Entonces, aquí el provecho usted tiene que demostrarlo. Aquí tiene que preocuparse por demostrar el provecho. Aquí tiene una exigencia superior al tipo penal anterior. ¿Vale? ¿Aló? Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe. Fíjense ustedes. Les voy a narrar una historia de abuso de confianza. A ver, yo tengo varias. Regálenme un segundo. Ahora que estoy viendo Pedro el Escamoso, me acuerdo una del chino. Ahora que está saliendo un japonés ahí. Resulta que aquí en Barranquilla hay un turco. El turco lo nombran gerente de una compañía aquí en Barranquilla. La compañía estaba en liquidación. La compañía estaba en liquidación y al turco le pagaron sus honorarios como gerente con una máquina que se llamaba Torno Craven 351. Yo la verdad nunca vi la máquina, pero tengo entendido que la máquina era del tamaño de un apartamento de 150 metros cuadrados. Era una máquina grande, ¿para qué servía? Ni me acuerdo. Pero se llamaba así un torno Craven. Y el turco no había con qué pagarle los honorarios. Y tú sabes que cuando una empresa está en liquidación, con sus bienes se pagan los honorarios y salarios dejados de pagar. Entonces al turco gerente le correspondió, como pago de sus honorarios, recibir ese torno. Puso el torno en venta. Ojo a la historia. Entonces, el turco puso en venta el torno y resulta que le apareció un comprador que estaba allá en China. Y el man viajó desde China a Colombia, a Barranquilla, para comprar el torno. Ese torno valía $750,000, una cifra alta, considerable. El chino llegó a Barranquilla, el chino se llamaba Gu Yuchen. El chino llegó a Barranquilla, se sentó con el turco y celebraron un acuerdo de compraventa con relación al torno. Pero resulta que el turco le dice: amigo, como esta es una máquina que para llevártela para China tienes que desensamblarla y luego ensamblarla en China, que se la llevan por barco. Tienes que desarmarla y luego armarla en China. Entonces, yo te obligo a que tú tomes unos seguros de daño. Un seguro de daño. Entonces el chino, listo, no hay problema. Yo la verdad no entendí por qué lo obligaron a tomar el seguro, pero bueno, digamos que eso rezó en el contrato de compraventa. El comprador tenía que contratar un seguro de daño
desde que retira la máquina hasta que la monta en el barco. De pronto sería porque el turco se comprometería a vender la cosa en buen estado o a entregarla en el barco. Gracias, doña Rosa. Entonces, el chino va a las aseguradoras y dice que necesita un seguro de daño para amparar un torno. Pero en las aseguradoras le contestan y le dicen que no le pueden asegurar nada porque él es extranjero. Que para que pueda tomar un seguro en Colombia tiene que ser nacional. Entonces, ojo a esto. El chino va donde el turco y le pide el favor que saque la póliza de seguro en nombre de él. Ojo a esto. El chino va donde el turco y le dice, hey, turco, hazme el favor, ayúdame para que me puedan dar la póliza. Sácala a nombre tuyo, yo te doy el valor de la prima. Eso fue en el año 2007. Los hechos ocurrieron en el 2007. Entonces el chino le entrega 3.500.000 pesos al turco. Y el turco va y efectivamente saca la póliza en Colseguros. Ustedes saben que en un contrato de seguro aparecen tres partes: el tomador, el asegurado y el beneficiario. Y el turco en los tres escribió su nombre: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. ¿Qué era lo lógico? Que él se colocara a él como tomador, como asegurado el torno y como beneficiario el chino. Pero el de abeja, el de avispado, se colocó él como tomador, como asegurado y como beneficiario en el contrato de seguro. Hasta aquí vamos claros. No van perdidos. Sí, profe, todo bien. Claro, profe. Bueno, seguimos. Bueno, desarman la máquina. Efectivamente la cascan los obreros, la dañaron. Se tiraron la máquina. Entonces el chino dice, mierda, hay que aplicar el seguro. Y le dice al turco, turco, como está a nombre tuyo, presenta la reclamación. El turco presenta la reclamación ante la aseguradora. Y el chino todos los días le preguntaba al turco, turco, pagaron, pagaron. Mejor dicho, no, nada, no han pagado. Un mes, 2 meses, 3 meses, un año, nada, no habían pagado y resulta que sí habían pagado. El turco recibió como 6 meses después 75 millones de pesos y el turco callado, con la plata en su bolsillo. Tenían los 75 millones en su bolsillo y no se los daba el chino, que tuvo que pagar de su bolsillo la reparación y todo del torno. Que era lo lógico, ¿verdad? Que el turco entregara la plata porque en virtud de un título no traslativo de dominio, él le entregó el valor de la prima del seguro al turco para que el turco tomara el seguro. Él se la confió. Como sucede entre el cliente y el abogado cuando éste le da poder a aquel, ¿verdad? Está clarito allí la conducta punible de abuso de confianza. ¿Cierto? Sí, profe, señor. claro. Está Es más, clarito. ya se consumó. Se consumó exactamente porque hubo lesión efectiva del bien jurídico patrimonio económico. Se apropió de cosa mueble ajena que recibió mediante un título no traslativo de dominio. ¿Verdad? Está clarito el hecho jurídico hasta ahí. El chino le otorga poder a un abogado. Yo no sé si el abogado, yo creo que es de ascendencia china, porque el abogado se llama Oye, ven acá, aquí hay una Pontón. No eres familia de Miguel Kim Pontón.
Aló, aquí no hay una señorita apellido Pontón o un caballero. Una estudiante, doctor. ¿Quién es? Se llama Akebe Pontón. Y hay que ver, está aquí. Pero ella no está acá en la clase, profe. Revisé a los Bueno, participantes y no está. bueno, resulta que el chino le otorga poder a un abogado que se llama Miguel King Pontón. Iba a preguntarle a ver si era la familia de ella. Y Miguel King presenta la denuncia por abuso de confianza inmediatamente y arranca el proceso por abuso de confianza. Ese proceso se tramitó en ley 600, porque los hechos ocurrieron en el 2007. El nuevo sistema penal acusatorio entró en vigencia a partir del 1 de enero del año 2008 aquí en Barranquilla. Entonces, todos los hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero del 2008 se tramitarían con ley 600 del año 2000, es decir, el sistema procesal anterior, ¿vale? ¿Está claro hasta ahí? Y Sí, arranca profe. el proceso. Entonces resulta que citan como a diligencia de indagatoria, que es una especie de interrogatorio de parte, al turco. Citan a una indagatoria al turco. El turco se presenta y me contrata a mí como abogado. Bueno, le pregunto yo, ajá, turco, ¿qué vas a decir? ¿Por qué no entregaste la plata? No, Lucho, yo tengo mi coartada. Resulta que el chino, cada vez que venía de China a Colombia, al negocio, él me compraba a mí los pesos colombianos. Entonces yo le cambiaba los dólares, él traía dólares y yo le cambiaba. Entonces yo le giraba unos cheques. Yo le giraba unos cheques para que él los cambiara en el banco y él me daba los dólares. Pero yo sí tengo prueba de que yo le daba el cheque, pero él no tiene prueba de que él me daba los dólares. Sí me voy a entender. Entonces, ¿qué era lo que el turco iba a decir en el proceso penal? Sí, Que él profe. se quedó con los 70 millones de pesos porque él le entregó cheques por valores equivalentes a 70 millones de pesos. Y el turco nunca iba a tener el chino nunca iba a tener con qué probar porque él nunca le puso a firmar, hey, te entrego dólares por tanta cuantía. ¿Sí me doy a entender? Le iba a robar frente a Sí, prácticamente. profe, trunco abeja. Hey, este caso es de la vida real. Me estoy reservando el nombre del turco porque es un turco conocido. Entonces el turco va a donde el fiscal y le dice, no, señor fiscal, yo sí recibí los 70 millones, a mí me pagó Colseguro, pero yo me quedé con ellos a título de compensación. ¿Por qué? Porque mire, yo tengo estos cheques aquí que suman incluso más valor. Estos cheques fueron entregados al denunciante a título de préstamo y él nunca me pagó esa plata. Mentiroso el turco, porque obviamente él entregó los cheques porque le dieron unos dólares, a cambio de unos dólares. Pero él eso no lo iba a decir. Sin embargo, el chino logró mencionar y hablar que los cheques obedecían a unos dólares que él recibió. Y llevó unos testigos. O sea, el chino no se quedó con las manos amarradas. Llevó unos testigos que decían que él le cambiaba unos dólares. Bueno, el proceso siguió su curso. Y resulta que le profieren resolución de acusación al turco. El proceso avanza y lo llevan a juzgamiento. Y preciso cuando el proceso llega a juicio, nombran al turco en un alto puesto, mejor dicho, el puesto más importante que tenía el departamento del Atlántico en la administración de
en la administración de Segebre. Como gobernador del Atlántico. Mierda, y nombran al turco en ese puesto. Ay, Lucho, ¿qué hacemos? Lucho, ¿qué hacemos? Porque me van a sacar esa vaina en el Heraldo, me van a sacar esa vaina en La Libertad, en Zona Cero. Mierda, fulano de tal, con tal cargo público, en juicio. Entonces me dice, mierda, yo no puedo comprometer el buen nombre del gobernador. Yo le digo, hombre, la verdad es que yo siempre me he destacado como abogado por pensar que lo que no es justo no es ventaja para nadie, hermano. Si tú tienes los 70 millones de pesos, págalos, man. Págaselos al chino. Mira toda la plata que el chino ha gastado en viaje, va, viaje, viene, traductor va, traductor viene, alojamiento, todo. Entonces yo busco al abogado Miguel Kim Pontón. Le digo, doctor, vamos a conciliar esto. Este es un delito querellable, admite conciliación, admite desistimiento en cualquier momento del proceso antes de que se dicte sentencia de primera instancia. Listo, doctor. Yo saco el valor del capital más los intereses. Ya estábamos como en el año 2012. De 75 millones de pesos más 5 años de intereses. Esa vaina daba como 180 millones de pesos. Entonces el turco, que no deja de pensar como turco, me dice, Lucho, yo tengo unos carros para darle. El man se quería desengüezar de todos los carros que tenía en su casa. Y me saca una camioneta, una Honda CRV. Un Renault Coleos. Mejor dicho, eran carros buenos, pero carros usados y bastante usados, con 100.000 kilómetros, 80.000 kilómetros. Y yo le llevo a Miguel King, que era el abogado del chino, le llevo los carros y le digo, hey, Miguel, este man no tiene efectivo, pero sí tiene estos carros para pagar. Entonces me dice el man, hey, yo no soy concesionario para recibir carros, yo no voy a recibir carros. Error, dije yo, error porque yo también soy abogado, pero soy justo, pero tengo que defender a mi cliente, ¿sí me entiende? Ya convencí a mi cliente de que pagara con carro y si él no tiene carro para pagar, pues recíbale los carros. Y Miguel King respondió, dijo que él no era concesionario para... Bueno, entonces la pelea es peleando. Entonces seguimos el proceso. Cuando ya estábamos en juicio, yo le saqué un as que yo tenía bajo la manga. ¿Cuál era el as? Lo primero que hice fue presentar una nulidad de la admisión de la demanda de constitución de parte civil. Anteriormente, para que la víctima pudiera hacerse parte en el proceso, tenía que presentar una demanda. Y yo presenté una nulidad de la resolución de admisión de la demanda. ¿Y en qué me sustenté? Me sustenté en la falta de legitimidad por activa por parte del demandante. ¿Por qué? Porque el comprador había sido una empresa, ojo, el comprador había sido una empresa china que al parecer pertenecía al chino. El contrato lo firmó el chino en nombre y representación de una empresa. Y no el chino como persona natural. Y resulta que el chino como persona natural otorgó el poder al abogado, el abogado presentó la denuncia penal y este es un delito querellable. ¿Quién tiene que poner el hecho en conocimiento? El legítimo querellante. ¿Y quién era el legítimo querellante? La empresa. ¿Es o no es? Claro, profe. Entonces yo Así le es, presento una nulidad en juicio sobre el auto admisorio de la demanda. E inmediatamente presento un memorial en el juicio dirigido a atacar la acción penal, donde les digo,
que la acción penal está caduca. ¿Por qué? Porque han transcurrido más de 6 meses desde que ocurrieron los hechos eran del 2007 y estábamos en el 2012, sin que el legítimo querellante hubiese presentado la denuncia. Entonces el chino corrió. El juez no tuvo de otra que decretar la extinción de la acción penal por caducidad, porque la acción penal no podía continuarse. ¿Por qué no podía continuarse? Porque quien la presentó no era el legítimo querellante. Entonces, si la volvían a presentar corriendo, ya habían pasado más de 6 meses, ¿sí o no? Sí. Claro, profe. Entonces, efectivamente, el chino corrió, buscó un poder de la empresa, se lo otorgaron nuevamente al abogado y trataron de subsanar el error, pero ya estábamos en el año 2012, ya habían transcurrido mucho más de 6 meses. Mis queridos amigos, me gané yo mis honorarios. ¿Cuánto se llama ahí, doctor? Y el turco, imagínate tú, si el turco se embolsilló 70, que en el 2012 eran 180, y se mantuvo en el cargo como uno de los secretarios más importantes del departamento. Imagínate lo que valían mis honorarios. No, profe, usted tenía que estar pila con ese cliente, ¿vale? No. Claro. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué, cómo se trabaja esto. No es aprenderse de por sí el delito de abuso de confianza y ya, hay que conocer el ordenamiento jurídico en su complejidad. Gracias a que manejaba muy bien los conceptos de delitos de investigación oficiosa y delitos querellables y saber cuáles son las características del delito querellable y tener claro que estábamos frente a un delito querellable que requería de un legítimo querellante para poner el hecho en conocimiento, y me voy yo y encuentro que la denuncia la presenta el chino como persona natural y resulta que el comprador del torno había sido una empresa. Entonces el afectado era la empresa, entonces la empresa era la que tenía que haber presentado la denuncia. Y una de las causales de preclusión inmediata del proceso, se hablaba era de cesación definitiva del procedimiento, es que la acción penal no pueda iniciarse o no pueda continuarse. Y en el caso concreto no podía haberse iniciado. ¿Por qué? Porque quien denunció en su momento no era el legítimo querellante. ¿Por qué? Porque el legítimo querellante era una empresa y no era el chino como persona natural. ¿Quiere que les cuento una perlita más del chino? Claro, profe. El chino Claro. cogió corriendo y mandaron un poder al proceso por parte de la empresa. Ellos creyeron que si aportaban el poder subsanaban el defecto. Y resulta que no, porque tenían que volver a presentar la denuncia. Pero ellos, en su ignorancia o en la mala asesoría del abogado, corrieron a presentar un poder, tramitaron un poder. Yo no sé ni cómo, pero ellos allegaron un poder corriendo. Y yo me fui para Fenalco. Y en Fenalco usted puede consultar si una empresa existe y está vigente jurídicamente en cualquier parte del mundo, en Fenalco Barranquilla. Y llegué a Fenalco Barranquilla y en Fenalco consulté por la empresa. Y al llegar a Fenalco, consulto por la empresa y encuentro que la empresa estaba liquidada. Si me doy a entender que la empresa china ya estaba liquidada en China, entonces, ¿cómo coño le entregaron el poder al abogado acá? Y O sea, claro, y cometieron un delito de falsedad. Yo le dije a ese abogado, ¿sabes qué? Retírame esa vaina en 5 minutos si no quieres que te denuncie por falsedad en documento. Vaina está bueno el caso. Y cogió y corrió y lo retiró. Y final de cuentas, como vuelvo y les digo, uno como abogado a veces no solamente es ganar, sino no dejar enemigos. Ese fue un enemigo que yo dejé porque
Imagínate cuánta plata perdió ese chino yendo y viniendo por un lado, dos pagando abogados y todo. El abogado en esos casos muchas veces cobra sobre resultados. Y yo quise darle un contentillo de 15 millones de pesos al abogado por convencer al turco. Y turco, no dejes enemigo, turco, vamos a darle siquiera 15 millones de pesos al abogado del chino para que por lo menos, que el chino se devuelva con su rabo entre las patas, vaya y venga. Pero el abogado que no pierde, el abogado no joda, trabajó como 7 años en ese caso y da como cagada que Miguel King no se gane ni una moneda. Entonces el man me autorizó darle 15 millones de pesos. Y yo voy donde Miguel King y Miguel, te voy a dar 15 millones de pesos. No, yo no necesito limosna de nadie, no me recibió la plata. Era un viejo ya como de 70 años, 60 años por ahí, y orgulloso como él solo. Pero perdió en Francalí, o sea, perdió, yo los 15 los hubiese recibido. Pero el man estaba tan furioso porque llegó un pelado de 24 años, como era yo en ese momento, 23, 24, 22, y lo derroté en Francalí. ¿Sí me doy a entender? Claro, Señor. profe. Sí, profe. Muy ilustrativo el caso, profe. Excelente. Bueno, muy bueno. Bueno, dejemos por hoy hasta aquí. Mañana seguimos a ver con otro casito que tengo sobre abuso de confianza, ¿vale? Por favor, profe. Bueno, Sí, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Muchas gracias. bueno, que tengan Gracias, buen día. profe. Igualmente, profe, buen día. Aquí en mi casa no llegó la luz. Menos mal